Buenas tardes. Buenas tardes, papá. Tal. Muy bien, pues vamos a comenzar. Voy a terminar la parte que tengo de gomas y luego vemos la exposición de sus compañeros, ¿vale? Entonces voy a compartir, permítanme un momentito. Esos micrófonos. Ok, favor de cerrar micrófonos. Bueno, pues vamos a ver ahora ya la parte final de gomas, que es los problemas tecnológicos, es decir, los defectos que podemos encontrar al procesar las gomas y bueno, vamos a ver, y el producto terminado. Varios ya ustedes los mencionaron, pues aquí van a ver que vamos a hacer voy a hacer nada más como un resumen. Entonces, de los defectos que pueden tener las gomitas de grenetina, vamos a enumerar los siguientes. El primero va a ser el sinéresis o el sudado. Eso quiere decir que va a haber una inversión del azúcar, entonces se va a generar, pues como ya vimos, azúcar invertido. Principalmente se debe, bueno, como dice, utilizar muchísimo cremor tártaro o acidulante. Si estuvimos utilizando ácido cítrico, pues también eso puede ser. Entonces, pues tenemos que disminuir el contenido de los acidulantes porque esos acidulantes nos generan esta inversión. Si no fuera ese el motivo, bueno, entonces también podríamos nosotros utilizar glucosa, o sea, un poquito de más glucosa para que entonces estuviera más firme la goma y pudiéramos evitar este problema de inversión causado por el acidulante. Eso es lo que nos recomiendan y que no haya este efecto. Otro defecto, bueno, es el granulado. Este problema es, bueno, como ya sabemos, porque se presenta desde el caramelo duro, que haya el crecimiento de cristales de un tamaño no deseado. Y entonces se debe, pues, igual que en todos los demás productos, pues al uso excesivo de azúcares reductores. Aquí, por ejemplo, en el caso de la gomita de grenetina, pues que nos falte grenetina, una grenetina que espese el sistema y que no permita que se formen los cristales. Eso también puede ser. Otra causa sería problemas con el cocimiento y que no se deja bien la mezcla y que la concentración de azúcares no sea la correcta. Entonces vean que aquí, por ejemplo, hay varios factores que tendríamos que analizar uno por uno para evitar este problema de la granulación. Y yo les podría resumir que, pues básicamente cuando yo he observado que el granulado se presenta es cuando sí tenemos la generación de estos núcleos o de un pequeño grano de azúcar que no se disuelva y que funge como el núcleo que de ahí parte y se genera la granulación. Ahora, la grenetina nos permite, la verdad, espesar el sistema y que no haya. A mí no me ha tocado probar en el mercado alguna gomita de grenetina que tenga este problema. O sea, pienso que están balanceadas esas fórmulas y la cantidad de grenetina es la adecuada. La verdad, no lo he visto, pero sí es posible. O sea, la teoría dice que sí es posible que haya granulado. Sí es posible. Para corregir estos problemas, bueno, pues ya encontrando cuál es la causa, pues tenemos que corregirla. Elevar la cantidad de glucosa, por ejemplo, cocer adecuadamente, que no haya mucha humedad en la goma final. Y si utilizamos crema tártaro, bueno, pues agregar más agua a la mezcla, cuidar las fechas de caducidad al momento de comercializarse para que no tengamos producto viejo en el mercado. Esta parte, fíjense, es muy importante. No todas las empresas pueden llevar este control de cuidar las fechas de caducidad y menos en el mercado, pero les quiero platicar que, por ejemplo, a mí el que me asombra pues, es el Grupo Bimbo, porque, por ejemplo, el Grupo Bimbo, todos los vendedores que entregan, incluso en las mismas tienditas, ustedes yo creo que han visto estas camionetas pequeñas de la Bimbo entregando en la tiendita de a lo mejor de su colonia, tienen un sistema bien establecido donde los mismos vendedores acomodan el producto. Muchas veces pasa que en las tiendas, incluso sucede en los centros comerciales, que el producto se acomoda el más nuevo enfrente
y se deja al fin el más viejito atrás, o sea, por no hacer la rotación del material. Y entonces eso provoca que en algún momento se compre un producto que ya quedó pues rezagado. Si ustedes ven a los vendedores de Bimbo cuando van incluso a las tiendas, ellos se encargan de acomodar, sacan el más viejito, ponen el nuevo al fondo y el más viejito adelante. Y viejito es un decir, porque o sea, realmente no es viejo. La vida de anaquel de un pan es muy corta. Entonces, ellos tienen un sistema donde lo acomodan, tienen establecido cuánto tiempo debe estar en anaquel. Si ya pasó, la verdad no tengo idea, pero no sé, voy a decir un dato. Si ya tiene una semana ahí un pan Bimbo, por ejemplo, lo sacan los mismos vendedores, hacen el cambio con el de la tienda y entonces establecieron ellos estos expendios de pan frío fabulosos donde, por ejemplo, para poder todavía aprovechar el producto y que el cliente no reciba un producto que se empiece ya a secar por obvias razones, ¿no? Porque se trata de un producto que sí se va de tiempo corto, de vida de anaquel. Entonces, pues tienen un sistema muy bien establecido y ellos no tienen problemas con esto de las fechas de caducidad ni las características. Ahora, pues no todas las empresas se pueden dar ese lujo. Entonces, pues el dueño de la tienda, si no saca el producto, él lo deja y que se esté ahí haciendo viejito. Y entonces, pues ya cuando lo compre el cliente, pues muy probablemente lo vea uno ya un poco mal, pero fue precisamente porque se cubrió su vida de anaquel y no se ha cuidado. Entonces, esto pues tiene que ver cuando ya lo tenemos observando el producto en el mercado. Entonces, cada empresa hace su estrategia de supervisión y de asesoramiento a los distribuidores. Muy bien. Bueno, también podrían tener un aspecto desagradable y el aspecto se refiere, por ejemplo, si se le pega el almidón, ya dijimos que se moldean, bueno, o que el molde es un cofre lleno de almidón donde se imprime la figura de la gomita. Entonces, cuando yo desmoldeo, pues viene el almidón pegado. Si el almidón estuvo muy frío o demasiado frío, se le pega demasiado y entonces se ve mal porque incluso pudiera haber hasta una capa gruesa, bueno, o interesante de almidón que está pegado a la gomita. También si la goma es demasiado húmeda, bueno, automáticamente pues va a absorber o se le va a pegar más almidón y también puede generarse esa capa gruesa de almidón en la superficie. Y si hablamos del azúcar y que se ve la gomita muy mal porque pues tiene azúcar un montón de azúcar pegada de un lado y del otro lado casi no tiene azúcar, bueno, se debió a que el proceso de arenado fue deficiente, ese proceso estuvo mal hecho. Y finalmente, bueno, pues lo que estamos diciendo, que la gomita ya esté haciéndose vieja y que por efecto natural de equilibrio con el medio ambiente, bueno, pues se empiece a deformar porque pues ya se está haciendo vieja, ¿no? Para solucionar el problema, bueno, cuidar la temperatura del moldeo del almidón, que debe estar entre 32 y 34. Es decir, puede estar tibia, la verdad, puede estar tibio y esto nos evita que se le pegue demasiado, ¿no? Se enfría, fíjense que el almidón en las máquinas de moldeo, las máquinas Mogul, entra a un sistema donde se desmoldea el cofre de almidón, se pasa a un secador por aire caliente y vuelve a entrar al sistema, o sea, volvemos a ocuparlo para moldear otras gomitas. Entonces, sí es correcta esa temperatura, sí queda como tibiecito y ahí podemos depositar en la máquina Mogul. Bueno, si el problema es el azucarado de la gomita, el arenado, pues estandarizar la técnica, ¿no? Cuidar ese detalle. Y finalmente, igual con las gomas viejas, pues lo de las fechas de elaboración. No nos damos cuenta, por ejemplo, en la Merced de este punto, porque en la Merced es un movimiento constante de las gomas que ustedes pueden, bueno, si ustedes han ido, a mí, por ejemplo, me asombra, vamos, y si ustedes ven, la venden a granel, suelta, el depósito, bueno, el frasco o donde están ellos expendiéndolo, bueno, está al medio ambiente. Y ustedes se toman las gomas, bueno, las gomas se compran y las gomas están frescas, entonces digo, es increíble, es como si siempre estuvieran nuevas. Lo que quiere decir es que hay una gran rotación, ellos se pueden dar ese lujo de poner unas gomas a granel expuestas al medio ambiente y que todavía estén suaves, por eso quiere decir que tienen un gran nivel de rotación. Lo que hoy sacan afuera, pues fácil han de vender pues varios kilos de gomas, entonces cuando ellos ya vuelven al otro día a sacar el envase o el depósito de exposición, bueno, pues tienen gomas, tienen que llenarlo nuevamente. Entonces nunca vamos a observar este fenómeno de que se hacen viejas.
Pero claro, estamos hablando de un centro de distribución grande, ¿no? Un centro de mayoreo de distribución. Ahora, eso solamente pasa ahí, porque normalmente si vamos, no sé, a una tienda grande, por ejemplo, Dulce María, ¿qué tienda grande hay? No sé si en el Zorro también, y las dulcerías grandes, bueno, pues se compran ya empacadas, entonces, porque ahí sí habría que conservarlo un poquito más, ¿no? Van empacadas en bolsas de plástico y así es como se comercializa la goma. Bueno, si la gomita tiene, ya no mantiene su forma, normalmente, bueno, puede ser a que cuando se secó, si yo hice el proceso de secado en un cuarto de secado o en una estufa, entonces no se secaron parejitas y a que el mezclado fue insuficiente. Entonces, vamos, tenemos que revisar la circulación de aire cuando se hace el secado, cuando se acelera el proceso de secado o de cuajado en alguna estufa o en un cuarto de secado. Ya habíamos dicho en el proceso que este se hace a temperatura ambiente, que normalmente a temperatura ambiente se puede lograr el cuajado completo de la gomita, nada más que pues requerimos tiempo, pero si nosotros utilizamos un cuarto de secado para acelerar el proceso, bueno, entonces nada más cuidar que circule el aire bien para que entonces tengamos la humedad adecuada. Pues la regla, no hay una regla en sí, sino que nada más que sí sean cofres donde haya espacio entre ellos, porque aún teniendo los cofres, les quiero decir que aunque aún tengamos los cofres, la realidad nos dice que si yo tengo varios cofres o tarimas de cofres apilados, los cofres que están directamente en la orilla reciben más aire del medio ambiente que los que están, no sé, en el centro. Si yo tengo, no sé, 40 tarimas, estoy imaginando 40 tarimas de cofres con gomitas ahí secándose, aunque estemos a temperatura ambiente y aunque haya esa circulación de aire, la regla es que pues los del centro van a estar un poquito menos expuestos al aire y entonces las gomitas van a tener mayor humedad que las gomitas que están en los cofres de las orillas. Entonces también eso no se puede evitar, pero pues se puede favorecer que se sequen pues un poquito más homogéneas si hay circulación del aire. Y en el caso de que el mezclado sea deficiente, bueno, supervisar esta operación cuando se hace ya, pues, sobre todo cuando ya vamos a depositar la goma pues, en nuestro cofre de almidón, para que entonces la mezcla sea homogénea y entonces tengamos partes de la gomita, bueno, que estén como más blandos y se deforman y otras que estén más duros. La verdad es que eso también es difícil de que se haga. A nivel industrial, bueno, va a haber siempre buena homogeneidad de la pasta, bueno, de la mezcla de gomita. Entonces es un poco difícil, pero bueno, la teoría nos dice que esto nos puede impactar si no mezclamos bien. Yo creo que más bien si lo hacemos en casa y no revolvemos bien, entonces podemos tener este defecto. Y los sabores indeseables. Los sabores indeseables se deben principalmente a la grenetina. Normalmente es a la grenetina y a las esencias. ¿Por qué a la grenetina? Porque la grenetina sí tiene, sobre todo si la grenetina es de cerdo y no hay una deodorización del producto, entonces existen grenetinas que tienen un fuerte olor, pues literal, ¿no? A cerdo, o sea, a carnitas, a chicharrón, y entonces ese olor pues ya no es el olor que yo esperaría en una gomita frutal, una gomita de limón, una gomita de naranja. Entonces la grenetina nos puede impactar. Sí ocurrió varias veces en donde yo trabajaba que llegaba con mala calidad organoléptica la grenetina. Normalmente el proveedor nos dice, pero es que eso se tapa con el saborizante. Y sí, es correcto, pero cuando ya es demasiado intenso, aún con el colorante y el saborizante, es muy difícil de tapar ese olor y entonces ya es desagradable. Ya es desagradable oler una gomita que pues, o un malvavisco incluso, porque los malvaviscos también se hacen con grenetina, que huelan hacia pues sí, el cerdo, es cuando se utilizan grenetinas de cerdo sobre todo. Y en el caso de las esencias, bueno, pues que la esencia no sea agradable. Hay esencias que amarran, cuando se hace una evaluación de esencias para aplicarlas, amarran el olor con el sabor. No sé, por ejemplo, una piña, que cuando yo hago la evaluación sensorial sabe a piña y huele a piña. Hay otras esencias que normalmente sí saben, pero no huelen feo, huelen a los compuestos químicos.
Entonces ahí podría, por ejemplo, también haber una contaminación si la esencia no está adecuada. Entonces normalmente se hacen evaluaciones de las esencias pues antes de aplicarlas. Es muy importante este punto, hacer una evaluación sensorial de las esencias para que no nos impacten en el producto terminado. Y me acuerdo mucho que cuando hacíamos la selección de una esencia, bueno, le pedíamos a diferentes proveedores porque pues sí, la verdad, aunque hagan todos, por ejemplo, les entreguen a ustedes una esencia de piña, como es diferente proveedor, pues tienen algunas variaciones en la formulación, entonces sí era diferente, o sea que todas eran piñas, pues todas tenían un sabor diferente al final en la aplicación. Entonces hay que escoger cuál es el que les da el perfil más agradable, más parecido a la, no sé yo, por ejemplo, yo buscaba siempre que se fuera lo más parecido a la piña, que no se sintiera tan artificial y de tal manera que cuando lo pruebe el cliente, pues sienta agradable la sensación final, ¿no? En la boca. Ahora, otra fuente de contaminación, bueno, es el almidón. Estamos hablando que estamos moldeando sobre un almidón que aparte no lo tiramos porque ese almidón, imagínense, podríamos tener, yo creo, en una línea de proceso mogul, a lo mejor, me calculo que hubiera, pues más o menos 1 tonelada de almidón ahí, utilizada en todos los cofres donde vamos a hacer depósito. Y creo que me quedo corta, pero vamos a suponer que es 1 tonelada. Yo no podría cambiar el almidón, bueno, el industrial no podría cambiar 1 tonelada de almidón diario y tirarlo, ¿no? O sea, yo lo uso y lo tiro, no, porque imagínense el gasto que requeriría, no sé, ¿y dónde desecharíamos ese almidón? Así que lo que sucede es que se usa, se seca y se vuelve a utilizar y todo el almidón que se va pegado en las gomitas, entonces hay que restituirlo, entonces diario se pone almidón nuevo que se revuelve con el almidón que ya está en la línea. Entonces, eso es un proceso continuo de estarlo reciclando, de estarlo usando. Pero si en algún momento se nos contaminara el almidón y tuviera un sabor extraño, como dice la diapositiva, ahí sí aplicaría tirarlo, bueno, tal vez no a la basura, sino venderlo a los que lo utilizan para reprocesar, para alimento de ganado o para otra cosa, eso aplicaría. Ahí, sinceramente, eso aplicaría. Bueno, pues la única forma de contrarrestar estos olores o sabores, pues es cambiando de proveedor. Bueno, en el caso de la grenetina y de las esencias. Eso es lo único que se puede hacer. O trabajar con el proveedor, sí se puede, por ejemplo, hablar con el proveedor, decirle que no queremos que la grenetina que llegue mal, con un olor y un sabor malo, y pues hacer un acuerdo, ¿no? Se hace un acuerdo con el proveedor de aceptación-rechazo. Entonces, pues se llega a un acuerdo que él no lo debe de mandar mal, pero si lo mandara mal, pues procedemos a un rechazo de la materia. Siempre un rechazo es algo que impacta en el proveedor porque pues pierde el tiempo, se paga el flete si es que el proveedor viene de fuera. Imagínense si el proveedor viene trae una materia prima importada, pues todo lo que pierden. Entonces sí es muy importante. Y fíjense, incluso por ejemplo los proveedores que venden materia prima, pues también tienen que tener un control de calidad para que lo que ellos entreguen, pues la empresa donde está llegando lo acepte, porque pues no se pueden dar el lujo de que se les rechace el producto. Entonces tienen que también tener mucho control de calidad. Y hasta ahí de las gomitas de almidón y de grenetina. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, gracias. Muy bien, pues vamos a hablar de jaleas. Las jaleas vienen en el temario y la jalea, bueno, la vamos a ver rápidamente. Como les decía, la aplicación que he visto es únicamente en la capa esta del chocolate del bubulubu. Y bueno, las gomitas que hubiera de pectina, que también ya nos comentaron por ahí que podría haber una gomita con pectina en el mercado, entonces aplicaría ahí. Sin embargo, bueno, ahí la diferencia entre que sea una jalea y una gomita va a tener mucho que ver con el contenido final de humedad y de cocimiento. Es más, podríamos meter incluso aquí, junto a jaleas y junto a una gomita de pectina, pues al mismo ate, ¿no? Porque el ate también está gelificado con pectina. Entonces, aquí hay una cercanía importante entre esos tres productos que solamente está diferenciada por el grado de cocimiento, normalmente por el grado de cocimiento. Bueno, en el caso
de jalea son productos que están elaborados a partir de frutas y que se consumen pues fresco, tienen un sabor agradable. Entonces hay que cuidar que las frutas que ocupemos para hacer la jalea o cualquier producto de frutas, bueno, quitamos las frutas golpeadas o maltratadas. Bueno, la jalea pues se conserva bastante tiempo, dependiendo de la humedad final que tenga. No crecen normalmente los microorganismos, a excepción de los hongos, porque pues como es un medio ácido, entonces la acidez favorece el crecimiento de los hongos, ustedes ya lo saben, y entonces pues tendríamos este problema. Y también, más que nada por la acidez, pues es unas buenas prácticas de manufactura. Si tenemos problemas de contaminación en el procesamiento, pues entonces hay que mejorarlos, no hay otro. Los hongos que crecen, bueno, porque son osmofílicos, pueden crecer en condiciones de baja humedad de agua, y entonces estos hongos pues crecen en la superficie. Cuando tenemos un problema de hongos, ustedes van a ver incluso en casa que los hongos están solamente en la parte superficial. Se supone, bueno, las mamás lo hacen así, o por lo menos en mi casa mi abuelita sí lo hacía. Quitábamos, por ejemplo, la parte donde estaban los hongos y realmente probando lo de abajo no sabía mal. Pues si hablamos con un microbiólogo nos va a decir, no, todo se tira. Y sería como una regla, tirar todo. Yo me acuerdo que mi abuela decía, no, pues quitamos lo de arriba y ya no, abajo no están. Puedes controlarse, sin embargo, este crecimiento por la exclusión de oxígeno, que es lo que sucede, por ejemplo, con los ates, ¿no? Los ates que se venden, si ustedes consiguen ate, normalmente están empacados al vacío y con eso nosotros controlamos el crecimiento de los hongos en este tipo. En el caso de la jalea, bueno, pues como aquí el ejemplo que tenemos no necesita empaque porque es parte de un producto total, pues ahí está protegido. La jalea se le conoce como gel, es una sustancia semirrígida y elástica que pues es un coloide. La cantidad de pectina para formar un gel es muy poquita. Realmente la pectina, digamos que en términos de rendimiento, tiene mucho mejor gelificación que una grenetina, por ejemplo, porque miren, solamente con el 1% ya nosotros podríamos tener una consistencia elástica, ¿no? En el caso de las jaleas. Si hiciéramos la gomita de pectina, igual, no necesitamos mucho porcentaje de pectina. En cambio, por ejemplo, para una gomita de grenetina, si recuerdan la fórmula que les compartí cuando vimos las gomitas, más o menos, pues depende de la consistencia que yo quiera, pudiéramos empezar de un 3%, pero pudiera llegar a un 6% de grenetina que yo necesito para formar, que tenga la consistencia en mi goma. Y aquí, en cambio, en una jalea, vean, con el 1%, se forma una estructura satisfactoria. Bueno, tiene que haber ácido y azúcar, obviamente, para que pueda gelificar. Las frutas de las cuales se hacen las jaleas, pues son las frutas que tienen pectina en su composición, manzanas, frutos cítricos, ácidos, uvas, cerezas y arándanos. Son especialmente favorables para hacer la jalea, pero ya vimos nosotros en la teoría, cuando dieron la parte de pectina, que realmente si nosotros se la ponemos extra, pues podríamos hacer prácticamente de cualquier fruta, no sé, hasta de plátano podríamos llegar a hacer ates o jaleas o mermeladas. Y por lo regular ya a nivel industrial pues se le coloca cierta cantidad de pectina. Los que ya llevaron la parte de elaboración de mermelada en cita, pues recuerdan que incluso pues se proporciona la pectina, ¿no? Pero la pectina igual ya viene en las cáscaras, nada más que pues se utiliza ya extensivamente pues para que aseguremos que esté gelificando. Pero si tiene la fruta, pues a lo mejor no necesitaríamos hacerle esta adición de pectina. La jalea de fruta deben ser claras y brillantes, realmente quedan transparentes y no son espesas. Les digo que están muy cercanas a las mermeladas y entonces pues que la diferencia es que la jalea sí queda más clara. Fíjese, ahorita me acuerdo de una aplicación de la jalea, se preparan jaleas, por ejemplo, para cubrir en las pastelerías
las tartas de frutas. Entonces, la tarta de fruta se le pone una capa transparente que normalmente es una jalea. Lo que hace es, pues sí, hacer el efecto de vacío, pero al mismo tiempo, bueno, permite que visualmente se vea bien la fruta. Entonces, una tarta de frutas tiene que estar cubierta con una jalea para que entonces se elimine el oxígeno y no se oxide la manzana que está en esa tarta de frutas, en esos pies. Y entonces, esa es otra aplicación de la jalea. Bueno, que para obtener un producto de calidad, una jalea, vamos a considerar los siguientes puntos. La fruta debe estar a sazón, es decir, madura, y a la vez obtener, pues que tenga bastante jugo, ¿no? Para poder hacer nosotros el proceso de gelificación. ¿Cómo checamos que estén maduras las frutas, chicos? Tocándolas y viendo el color de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de la manzana, que es Ajá, de roja o así. muy Pero, bien, por ejemplo, en el durazno, no es cierto, en las ciruelas, literal las tienes que tocar para que sentir que ya están maduras. ok. Y si tuviera yo que medir algo, ¿qué puedo medir? Los grados Brix. Así es, muy bien, perfecto. Todo eso que acaban de mencionar, eso hace que podamos escoger una fruta adecuada para hacer la jalea, ¿cierto? Bueno, la jalea y los otros productos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el azúcar es importante porque este es un producto que va a llevar bastante azúcar, es el elemento principal y hay que cuidar nada más que si ponemos el azúcar en exceso se forman cristales indeseables, o sea, podríamos tener nosotros un granado prematuro. Pues como ponemos azúcar, tenemos que poner siempre el anticristalizante, que es la glucosa. Da fluidez a la mezcla, proporciona, fíjense, mayor transparencia e impide la formación de los cristales. Yo pondría en primer lugar, pues, que impide la formación de los cristales y ya después los otros. Entonces, pues, tiene que ir a fuerzas. Y a fuerzas, pues, también el ácido para que tengamos el pH de gelificación de la pectina. Entonces, normalmente este ácido sí se adiciona porque, como dice la diapositiva, a veces con los ácidos naturales de la fruta no logramos alcanzar el pH que requerimos. Y, y además, pues el procesamiento que hacemos de la fruta, pues va perdiendo, ¿no? Si es que fuera muy ácida, pues solamente el limón quizás pudiera llegar. Cuando ya llegue procesado, a lo mejor pudiera tener su acidez adecuada. Y entonces, pues requerimos ponerle ácido. El ácido que normalmente se emplea es el ácido cítrico, pero si lo hiciéramos a nivel artesanal, bueno, podríamos poner jugo de limón, ya lo saben ustedes, o ácido tartárico. El ácido va a proporcionar suficientes iones de hidrógeno para que las moléculas de pectina se unan y se puedan clarificar y mejorar el sabor del producto. Y bueno, finalmente la pectina, como dijimos ya, ella es la que va a gelificar. E incluso en el artículo de acidez, recuerdan que nos dieron sus compañeros el artículo de acidez, ahí tiene, por ejemplo, nos mostraron una curva de gelificación de pectina, bueno, con respecto a la cantidad de azúcar, ¿no? ¿En cuánto tiempo gelifica? ¿Cuántas cantidades de azúcar y de ácido son adecuadas? Para hacer la jalea, bueno, se parte del jugo de la fruta. Entonces la jalea no va a llevar trocitos de fruta a diferencia de las mermeladas. Entonces se elabora con el jugo nada más y clarificado de preferencia. Es decir, lo vamos a filtrar y no sé si tal vez tuviéramos que centrifugarlo para clarificarlo, para que fueran muy transparentes. Y el pH, bueno, aquí ya los indiqué, pero ustedes también ya se lo saben, el pH adecuado, 3 y 3,5, tiempo de cocimiento, para que tengamos nosotros bueno, para que gelifique la pectina, pero que no nos pasemos de cocimiento para que no se despolimerice. Entonces, si el tiempo de ebullición es largo, pues deshacemos nuestra pectina y ya cero gelificación. Cero gelificación. Esas indicaciones, bueno, también se cumplen para cuando hacen mermelada, pero aquí estamos puntualizando lo que toca para las jaleas. Si nosotros nos pasamos de cocimiento, se pierde el poder gelificante y ya no tenemos un gel, ya se acabó. En cambio, un tiempo corto puede formar insuficiente azúcar invertida y entonces podemos tener cristalización de la sacarosa. Entonces es muy importante llegar al punto exacto de cocimiento. Bueno, pues la conclusión con respecto a las jaleas,
y las gomas que acabamos de ver, bueno, pues los defectos es nada más saber qué los ocasiona para que nosotros podamos resolverlo si es que estamos elaborando gomitas y tenemos este problema que mencionamos aquí de las gomas. En la práctica nos encontraremos con uno o varios de ellos y necesitaríamos pues corregirlos para que tengamos la gomita agradable al consumidor. Esto impacta la vida de anaquel y que tenemos que lograr que llegue a buen término. Y aquí les voy a platicar. Me acuerdo mucho que cuando se hizo también un curso donde participaron creo que no sé si los platiqué, pero lo repito, hicimos un curso de efectos de las gomas y entonces estaban los de Ricolino y ellos nos platicaron pues la experiencia de esta gomita de Mánchate, porque la gomita de Mánchate pues se pega entre ella. El efecto lo está haciendo la acidez del chile, bueno, el chile y el ácido que lleva la gomita de Mánchate. Entonces es un defecto donde se empezaban a pegar las gomas. Por ejemplo, ahí ese efecto habían tenido. Entonces comprábamos las bolsas y se veían pegadas las gomitas. Bueno, iban a resolver el problema porque lanzaron el producto al mercado y esa parte no la vieron cuando hicieron las pruebas de vida de anaquel acelerada. Cuando llegó al mercado la goma, pues las gomitas se pegaban entre ellos y vieron que era un defecto. Entonces empezaron a trabajar para corregirlo, pero la venta de la gomita no bajó, la venta de la gomita empezó a subir. Y entonces ellos concluyeron que al consumidor no le importaba que las gomitas se pegaran entre ellas. Y hasta la fecha eso es correcto. Si ustedes ven, por ejemplo, no solamente las de Mánchate, sino otras gomitas que están en el mercado con chile, pues sí se pegan entre ellas. Estas frutitas, estas gomas de fruta con chile, también siempre están pegadas por el efecto que está haciendo la acidez, ¿no? De hidrolizar el azúcar y pues se pegan entre ellas. Bueno, resulta que este defecto, pues al final, aunque es un defecto, no lo es para el cliente, no es desagradable y ya no lo corrigieron. Entonces ya no hicieron ningún cambio nos decían que ya no habían hecho ningún cambio de la formulación del chile y tampoco de la goma, porque pues ya vieron que al cliente no le importaba. Entonces hasta la fecha ustedes si compran las gomitas de Mánchate, pues van a ver que están pues sí pegadas dentro del envase, y si compramos las gomitas de estas de frutas, las que venden a granel, pues también se pegan entre ellas, pero ya no, para el consumidor que somos nosotros, pues ya no es un defecto, porque pues sí se vende el producto, eso quiere decir que no importa, pero originalmente es un producto de la gomita. Muy bien, pues aquí les pongo la bibliografía que ocupé. ¿Alguna pregunta? No, profa. Ok, entonces con esto concluimos la parte de gomas. Y pues vamos a empezar ya el último tema del segundo parcial, antes de que empiecen a ustedes a hacer sus exposiciones. Y el último tema es la parte de malvavisco, los productos aireados. Entonces sus compañeros que van a dar lo de las materias primas, bueno, pues nos van a exponer esta primer parte. Entonces aquí les voy a dar acceso al equipo 4 para que comiencen ustedes, por favor. Sí, profa. Bueno, entonces nosotros vamos a exponer el artículo de materias primas para productos aireados. Okay, profa, antes de comenzar, nuestra compañera García Montiel Jimena nos comentó que le mandó un mensaje. Sí, sé que no va a exponer, bueno, son causas familiares, entonces no hay problema, pero yo le pregunté si había participado y de hecho sí, porque ustedes ya estaban listas la clase anterior, ¿no? Sí, bueno, más o menos. No, ni hablar. Bueno, vamos a decirlo de ella, sí. O sea, sí, está bien, no pasa nada. Okay. Entonces, bueno, comenzamos con los tipos de productos aireados, que sería la cabeza de negro, los artículos de marshmallow, que sería malvavisco, los confites gomosos de espuma,
las barras aireadas, perdón. ¿Y cuáles son las maneras de oclusión de aire en la masa? Podría ser de adición de espuma a la masa o batido de la masa entera. La clasificación de los productos se puede clasificar en función de los métodos de aireación, perdón, agente de batido, densidad del producto y del tipo de masa cocida. Y bueno, ahora vamos a ver unas técnicas de aireado que por vía química se podría lograr a partir de la fermentación, que es la observación de pequeñas burbujas de gas producidas por la levadura, o por reacción química, que es la adición de polvos de horneado en las masas de galletas o de pasteles, que también se utiliza para airear los caramelos duros por adición de bicarbonato de sodio. Y ahora por vía mecánica sería el estirado. La masa está aireada en una estiradora. El aire o gas inerte está inyectado en la masa después de la cocción. Por batido, la masa está sometida a un movimiento intenso en presencia de aire u otros gases y en presencia de agentes batidos. Y el último por expansión, que es el aumento de volumen de la masa por pasaje de un lugar bajo presión a la presión atmosférica. Y ahora lo que serían los agentes de batido, que son sustancias tensioactivas. Sus moléculas tienen agrupamiento hidrófilos, que son compatibles con los medios acuosos, y agrupamientos hidrófobos, compatibles con medios no acuosos. Y en confitería se utilizan los siguientes agentes, que es el albúmen de huevo, la gelatina o los derivados proteicos de la leche. También están los derivados de soya, que estos productos son proteínas con solo una muy pequeña cantidad de sustancias proteicas. Es suficiente para que se haga la formación de espuma. Las moléculas proteicas están compuestas de cadenas muy largas. Durante el proceso de aireación se forma una red encerrada en el aire bajo forma de pequeñas burbujas. La espuma está estabilizada en algunos productos aireados con la ayuda de polisacáridos como la goma arábiga, algunos almidones modificados y el agar-agar. Ahora, para hablar de la espuma, la espuma es un tipo de emulsión de gas que por lo general es un aire en un líquido. Las espumas estables se obtienen óptimamente combinando azúcar con proteínas. Las formaciones de espuma se realiza progresivamente y crece hasta una densidad determinada por la sustancia espumante y el porcentaje de agua y de azúcar, que depende también del tiempo de batido y la velocidad de agitación de la masa. Y también cuanto mayor porcentaje de azúcar en solución, menor sea el volumen final y mayor la estabilidad de la espuma. Bueno, algunos parámetros importantes del agente de batido son, dependiendo del tipo que sea, acción del calor, es decir, pues como la coagulación. La cantidad añadida normalmente es menor al 1%, bueno, no más del 1%, y esto depende de la densidad final deseada y de la composición de la masa. Esto en presencia de materias grasas. Siguiente, por favor. Bueno, la concentración de materias secas, normalmente se bate el agente de batido en una solución de azúcar. Estos azúcares contribuyen al aumento de materia seca y al aumento de viscosidad de la masa a batir. En masa con muy poca agua, es decir, caramelos duros, se puede añadir burbujas de aire sin adición de agentes de batido. La viscosidad juega el papel de estabilizante. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los tipos de azúcares, según la fórmula se pueden encontrar varios azúcares, como lo son la sacarosa,
los jarabes de glucosa, el azúcar invertido, el sorbitol, la destroza, y también tenemos compuestos de moléculas largas como el jarabe de glucosa, y estos aumentan más la viscosidad de la masa y dan mejor estabilidad a la espuma durante su almacenamiento. En cuanto a pequeñas moléculas, facilitan el batido y así permiten reducir más la densidad de la masa, pero dan espumas poco estables. Siguiente, por favor. Y bueno, las materias grasas actúan como antiespumantes. Y bueno, tenemos una fase cristalina, es decir, en varias fórmulas una parte del azúcar se encuentra bajo la forma cristalizada. Los cristales finos aumentan la resistencia del producto a la deformación y así aumenta su estabilidad. Mientras en el proceso de airado, este proceso puede ser por estirado, batido a presión atmosférica y batido bajo presión. El tiempo de batido determina por mucho la densidad del producto final. Durante el batido, la densidad se reduce poco a poco y baja mucho al final hasta llegar a su mínimo. Al mismo tiempo, este aumenta su viscosidad. La masa aumenta la viscosidad. Cabe señalar que si se continúa con el batido, la densidad queda estable durante un cierto tiempo y luego aumenta de nuevo. En cuanto a la velocidad del batido, pues si esta aumenta, el tiempo disminuye. La temperatura del batido, el aumento de temperatura de la masa durante el batido, es decir, por trabajo mecánico, disminuye la viscosidad de las masas y facilita así el batido. Siguiente, por favor. En cuanto a proceso de batido, pues existen dos tipos de procesos de batido. En la primera, todos o casi todos los ingredientes están mezclados y batidos juntos. Después del batido se hacen directamente el formado de los productos. Este procedimiento es ideal para los productos airados con alto contenido de humedad y sin la fase cristalizada. También tenemos que en la fase 2 solo una parte de los ingredientes está batido en una nieve firme. El resto está añadido a la espuma bajo la forma de un jarabe cocido. En sí, el mezclado se hace a baja velocidad para no destruir la espuma. No sé si alguien está hablando, no escuchamos. No se escucha. ¿Ya se escucha, profesora? No se escuchó. Ahora, regrésense, por favor. Ajá, porque no se oyó nada. Al anterior. A la de productos airados y su clasificación. Otra vez, va. Ok. Posteriormente les vamos a hablar de los productos airados y su composición. Y bueno, los ejemplos más representativos de los productos airados los podemos encontrar por los bombones, por las cabezas de negro y el nogal. Y bueno, los bombones son caracterizados por poseer materia seca de 77 a 82%, una relación de azúcar jarabe de glucosa que ya sea de 40-60 o de 60-40%, una presencia de gelatina como estabilizante, un peso específico de 0.45 a 0.50 y tienen una humedad relativa de equilibrio de 50-65%. Y posteriormente, le puedes dar a la siguiente, perdón. La siguiente, gracias. Y bueno, tenemos aquí los ingredientes de los bombones con textura elástica y los bombones con textura corta, que están compuestos de gelatina, azúcar cristal, jarabe de glucosa, 40 sorbitol, agua. Bueno, es importante destacar que la cantidad y el tipo de gelatina influyen en la textura.
Es decir, entre más gelatina, el producto final será más elástico. Y bueno, para los bombones con textura elástica, primero se disuelve la gelatina en agua caliente. Posteriormente, cocemos el azúcar de cristal, jarabe de glucosa, sorbitol y el agua a 114 grados centígrados. Y le añadimos la gelatina y el aroma y el colorante. Posteriormente, se bate con una presión de una densidad de 0.50 a 0.55. Se deposita en el y bueno, y se desmolda. Y bueno, para el caso de bombones con textura corta, primero se disuelve caliente, posteriormente cocemos el azúcar cristal, el jarabe de glucosa, el sorbitol y el agua a 114 grados centígrados. Ya que hicimos eso, bueno, se añade la gelatina, el aroma y el colorante. Y posteriormente se deja enfriar a 70 grados centígrados. Y bueno, se bate a una presión hasta la obtención de una 0.55. Se deposita en el almidón y bueno, posteriormente se desmolda el siguiente día. Y ya, la siguiente. Negro, estos son artículos airados de baja densidad, que es de 0.15 a 0.18, y por lo regular son depositados en una galleta. Se fabrican con el proceso de batido de dos fases. El primero sería la mezcla de la albúmina con el agua. Bueno, esta batida con jarabe de azúcar de baja presión hasta la obtención de una nieve con una densidad de 0.06. Y posteriormente el jarabe cocido de azúcar glucosa, que se mezcla junto con la nieve a baja velocidad. Y bueno, por la adición del jarabe cocido aumenta la temperatura y coagula la albúmina. Y eso es todo. La fórmula para la elaboración de la cabeza de negro consiste de las siguientes materias primas: 3.250 gramos de azúcar cristal, 1.500 gramos de jarabe de glucosa de 40, 18 gramos de agar-agar, bueno, de agar, perdón, 850 gramos de agua. Su cocción tiene que tener una temperatura de 113 grados centígrados. Contiene también 839 gramos de agua, perdón, 128 gramos de albumina en polvo, 839 gramos de solución de azúcar al 72% y 5 gramos de solución de ácido tartárico. Siguiente. El nougat es un jarabe cocido aireado que contiene materias grasas y un agente de batido. Por lo general, la textura del nougat varía de un producto masticable, no cristalizado, a un producto blando cristalizado de textura corta. La textura del nougat puede ser influenciado por varias razones. Uno de ellos puede ser el ratio azúcar, bueno, el ratio de azúcar jarabe de glucosa y el azúcar invertido, la humedad residual de la base del nougat, la proporción de la fase líquida y la fase sólida, el tipo de agente de batido, el grado de aireado y la cantidad del tipo de ingredientes añadidos, que pueden ser materias grasas, frutos secos y polvos. El siguiente. Y las materias primas para la elaboración del nougat son una pregunta, ¿se dice jaifoma o cómo se dice? Ifuama. Ifuama, ok, ya. 100 gramos de ifuama, 2.500 gramos de azúcar glass, 1.500 gramos de agua, también, bueno, otra vez 13.500 gramos de azúcar cristal, 4.500 gramos de agua, 17.500 gramos de jarabe de glucosa, 1.750 gramos de azúcar glass y 8.750 gramos de almendras. Y creo que sería todo de nuestra parte. La bibliografía.
Faltó, ¿verdad? Ay, me la borraron, proba. Sí, Ya había puesto, pero se borró, yo creo. creo que se borró la diapositiva porque sí vi que la habían puesto también. Sí, porque veo que es la última, ¿no? Sí. Sí se la Acuérdense borraron. que hay que poner la referencia, bueno, pues para darle crédito a los autores. Ok, bueno, Sí, proba. ni hablar, aquí pongo la nota. Muy bien, pues a ver, no la quiten de ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario para sus compañeros? ¿No? No, Ahora, profesora. ok. Es para abrir el tema, ¿no? Y fíjense, ellos abren el tema y pues están dando hasta incluso las formulaciones. Y aquí quiero hacerles nada más algunos comentarios para redondear. De las fórmulas que nos presentan sus compañeros, vean que, por ejemplo, esas fórmulas, creo que ninguna tiene grenetina, ¿verdad? A ver, regrésense a la de, aquí no hay grenetina, a la anterior, ajá, a la de cabeza de negro, vean, no hay grenetina, están utilizando agar-agar y albúmina. ¿Hay otra fórmula antes o nada más son esas dos? Ahí. Bueno, sí, aquí está la de la grenetina. Y les quiero decir que aquí el agente gelificante que falta, pues sería el almidón modificado. Para los años en que se hizo este artículo, bueno, todavía no teníamos almidones modificados, pero en los malvaviscos actuales y comerciales que nosotros vamos a encontrar, la verdad es que vamos a ver que el agente gelificante que ocupan es la grenetina, que como está aquí en esta formulación, y pues el almidón. Y los otros gelificantes que nos ponen sus compañeros en las fórmulas, sí, no los vamos a encontrar en los malvaviscos comerciales. Sin embargo, la contraparte del malvavisco natural, ahora regrésense a la de Nougat, por favor. Ahí. No, a la de Nougat, sí. Ahí está. La contraparte del malvavisco comercial, bueno, la contraparte es el Nougat, fíjense, el Nougat es el equivalente al caramelo suave porque tiene los ingredientes. Aquí no está mencionado, pero en la teoría, en la anterior sí dijo su compañero que este Nougat tiene materiales, tiene lácteos y grasas. Entonces, aquí la diferencia sería que este producto, que si nosotros dijéramos es un caramelo suave, sí podríamos decir, pero ya no es igual que el caramelo que estudiamos, porque este va a tener un proceso de aireado. Y entonces, al hacer un producto aireado, ya no cumple las mismas características de un caramelo suave. Entonces, vean, por ejemplo, este ocupa como agente de gelificado el ifoama. El ifoama son proteínas, como explicaron sus compañeros. Entonces, ya no se ocupa. De hecho, si ustedes vemos las etiquetas de los mariscos, tampoco se ocupa, pero no se ocupa por un tema de precio. No estoy segura si en el extranjero, si compráramos malvaviscos, no sé, de Europa, a lo mejor sí está incluido. La teoría dice que pues es mucho mejor, ya lo vamos a ver más adelante, que la teoría dice que es muchísimo mejor este agente de batido. Sin embargo, pues es un tema de dinero. Lo que importa lo que influye más bien pues para lo que se está elaborando a nivel nacional. Entonces, vean, está interesante, ellos están dando una apertura de todo el tema del malvavisco que vamos a ver ya para terminar. Y pues como es viernes, aquí lo vamos a dejar. Pueden dejar de compartir, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Y los compañeros del equipo, bueno, los que van a dar, que teníamos para hoy programado el uso de azúcar invertido, los del equipo 2, les pido, muchachos, que lo vemos para la siguiente sesión. Sé que ya estaban listos y ansiosos por exponer. Estaban programados para hoy. Sí traían su presentación. Sí, profe, sin problema. Va. Si ustedes estaban igual programados para hoy, pero vamos a dejarlo para el lunes, para que yo empiece también a hablar algo del tema y entonces ustedes exponen de ese artículo. Y seguimos. Déjenme preguntarles nada más a los que faltaron. Supongo que fueron a UPIBI si no están. Raúl Ávila.